días, ¿qué tal? Sean bienvenidos, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema qué es la entrevista, tipos de entrevista y su aplicabilidad en la investigación educativa. Así que empecemos. Bueno, la entrevista es un diálogo o un intercambio de ideas que se da entre dos o más personas. Dentro de una entrevista se puede resaltar o diferenciar dos roles que son importantes, que es el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es la persona que tiene la función de dirigir la entrevista y es quien plantea el tema al tratar por medio de las preguntas. Además, este es el que inicia y cierra dicha entrevista. Por otro lado, el entrevistado es la persona que se expone de manera voluntaria al interrogativo que le realiza el entrevistador. El fin de la entrevista es recoger o recolectar una determinada información u opinión sobre algún tema o alguna problemática específica que se está planteando. Como un método de guía, el entrevistador suele utilizar un formulario o esquema con las preguntas a realizar. Ahora vamos a conocer los tipos de entrevista. Según el aspecto que queramos resaltar, podemos distinguir distintas tipologías de entrevistas. Entre los tipos de entrevista encontramos los siguientes: una entrevista estructurada, una entrevista semiestructurada y una entrevista no estructurada, o también se la puede llamar como libre. La entrevista estructurada es un tipo de entrevista formal que se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada, es decir, en esta entrevista se hacen las preguntas que previamente ya fueron pensadas con anterioridad y que se dirigen a un entrevistado que responde directamente a lo que se le está preguntando. Para ello, el entrevistador tiene la libertad limitada a la hora de formular las preguntas, ya que éstas no pueden nacer dentro de la entrevista misma, sino que ya es un cuestionario que está realizado con anterioridad para evitar, algunas fallas al momento de estar haciendo la entrevista. Entre las ventajas que podemos encontrar en este tipo de entrevista es que este tipo de entrevista se encuentra que la información es más fácil de interpretar, lo que nos favorece tener un análisis más comparativo. Además, aquí el entrevistador no requiere de mucha experiencia en la técnica que éste está utilizando, por lo que ya sigue un cronograma de preguntas. Entre sus desventajas puede ser que este tipo de técnica posee limitaciones a la hora de profundizar en un tema, ya que aquí se atiende a un cuestionario, lo cual no le permite que el diálogo fluya naturalmente al momento de estar realizando la entrevista. La entrevista semiestructurada. Bueno, esta entrevista es aquella que combina las preguntas abiertas con las preguntas cerradas. Por ende, en este tipo de entrevistas se trata de tener un desarrollo en la conversación entre el entrevistador y el entrevistado, ya que aquí el entrevistador ya tiene establecido un guión inicial. El entrevistador debe mantener un alto grado de atención a las respuestas del entrevistado, ya que así podrá interrelacionar los temas y establecer conexiones entre las mismas, que ha ayudado al entrevistador a recoger todas estas opiniones o ideas del mismo. Ahora vamos a conocer otro tipo de entrevista, que es la entrevista no estandarizada, o también conocida como libre. Este tipo de entrevista es más flexible y abierta a la hora de realizar una entrevista. Aquí no se espera que las respuestas posean una cierta profundidad o algún contenido ya más ordenado. En este tipo de entrevista, el entrevistador es el encargado de elaborar las preguntas, pero a diferencia de las entrevistas anteriores, aquí no se debe seguir un cronograma en la forma de llevar las preguntas y su formulario. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a realizar que una entrevista sea más agradable, ya que generan temas de debate a medida que la charla va fluyendo en el momento de estar realizando la entrevista. Entre sus ventajas podemos darnos cuenta que al ser una entrevista agradable y libre, se logra tener un clima más adaptable, que sea más agradable para el entrevistador.
Además, aquí habilita tener más profundización sobre los temas de interés que se está realizando en el momento. Además, permite hacer preguntas al entrevistado para ver si hizo mención sobre algún tema de interés que le pudo haber nacido al momento de la entrevista. Entre sus desventajas son que como los temas ya vienen a ser más, suelen expandirse un poquito más, viene a resultar más costoso al momento de realizar por el tiempo que el entrevistador empleó para realizar dicha entrevista. Bueno, entonces, la entrevista dentro de la investigación educativa permite tener un acercamiento directo con los individuos de una realidad, ya que es una técnica muy completa, ya que el investigador pregunta y es capaz también de captar opiniones, sensaciones y a lo mejor también el estado de ánimo por el que está atravesando el entrevistado. Además, permite que el entrevistador pueda, tener ese enriquecimiento de la información que está buscando. Además, la entrevista busca acceder a elementos propuestos que van más allá de las manifestaciones conscientes de los sujetos entrevistados. Entonces, para finalizar, nos podemos dar cuenta que la entrevista es muy didáctica al momento de ponerlo a práctica, ya que aquí es una técnica en la cual el entrevistador pretende obtener información de algún tema específico, ya sea de forma oral o personalizada, sobre un tema específico que desea tratar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido esta información en una breve explicación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.